anuncia con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia. A continuación en Radio Anglicana su programa La Palabra Hoy. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Transmite Radio Anglicana. Horas, siempre junto a ti. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros nuestro hermano Juan María Tellería. Juan Mari, buenas tardes. Permitidme un nuevo momento, Tellería. Ahora sí, Tellería, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, bien. Vamos a ver, tenemos problemas con el sonido, Tellería, ¿hablemos? Permíteme un momentito que estamos teniendo un pequeño fallo en nuestro equipo. Ahora sí, Tellería, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Vale, sí, ahora solamente nos aseguramos del sonido y ya casi estamos. Perfecto. Listo, pedimos disculpas a nuestros hermanos por este pequeño fallo que hemos experimentado al principio de nuestro programa, pero ya lo tenemos resuelto. Ahora sí. Pues en esta segunda temporada que comenzamos con el programa de La Palabra Hoy, pues queremos dar la bienvenida a nuestros oyentes que, sobre todo los que en este momento nos están escuchando, después de tanto tiempo que nos han pedido de que volviese otra vez al aire el programa La Palabra Hoy. Así que muchísimas gracias y esperamos pues que sea de su agrado esta nueva temporada del programa. Tellería, antes que comenzáramos, muchos hermanos nos lo han pedido y es que les gustaría conocer de tu parte qué te parecía a ti el programa que teníamos, La Palabra Hoy, tus conclusiones sobre la primera temporada del programa, ¿sabes? Bueno, pues mira, siendo objetivos, lo cual es muy difícil, siendo que somos nosotros los que hacemos el programa, pues hay que reconocer que nos ha llenado de satisfacción poder colaborar en este programa, porque como su propio título indica, en él hemos intentado realmente difundir la palabra de Dios, y eso pues lógicamente nos da una grandísima alegría, y en ese sentido pues esperamos haberlo conseguido, y si Dios quiere, con esta nueva edición, pues continuar en la misma línea. Sí. Si adelantamos un poquito a nuestros oyentes de qué más o menos trata esta nueva emisión de la segunda temporada de La Palabra Hoy, Tellería. Pues sí, efectivamente, podemos hacerlo muy bien y decir que en esta segunda edición del programa La Palabra Hoy, pues vamos a centrarnos, lógicamente, en la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios que nos ha sido entregada, y en una serie de programas, en un número determinado de programas, con la ayuda de Dios y, por supuesto, con la ayuda de todos nuestros amigos radio oyentes, lo que vamos a intentar es ver el contenido general de escritos muy concretos de la Santa Biblia, de libros que componen la Santa Biblia. Estupendo. Y también adelantamos a nuestros hermanos de que antes, por ejemplo, teníamos un formato de preguntas y respuestas. Ese formato lo seguiremos manteniendo,
pero siempre que sea en el momento que se está emitiendo el programa pueden enviarnos preguntas referentes al tema que vayamos a tratar, y en este mismo segmento pues intentaríamos responder a las inquietudes que nos puedan plantear nuestros hermanos. Lo iremos haciendo temáticamente, casi a como lo teníamos la primera parte de la emisión de esta temporada de la palabra hoy. La única diferencia es que ahora vamos a ir siendo temáticos, pero solamente con algunos aspectos que vamos a ir tomando de las Escrituras, y en base a ello vamos a ir desarrollando las preguntas y también pues respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Más o menos, ¿no, Tellería? Así es, o así Estupendo. intentamos que sea, por lo menos. Vale, pues comenzamos teniendo un breve momento de oración, si nos lo puedes compartir, hermano. Sí, perfectamente. Vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, por esta nueva etapa de este programa que hoy comenzamos, y lo hacemos, como decimos, agradeciéndote el que tú nos hayas guiado hasta aquí. Y te pedimos simplemente, Señor, confiados en tus promesas y confiados en tu amor, que tú bendigas esta nueva etapa del programa y que conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, nos permitas seguir difundiendo las buenas nuevas de Cristo Jesús. Te damos las gracias en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Y pues pasamos aquí al adelanto del programa. Hoy hablaremos sobre el Verbo de Dios. Lo encontramos, el texto de referencia, pero los hermanos que nos escuchan, sería San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Sobre este pasaje de las Escrituras comenzaremos nuestro programa. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Tellería, ¿cuál es la importancia fundamental de este pasaje? Mira, podemos resumirlo muy rápidamente en 2 puntos. Siempre que se habla de un pasaje, de un libro, una cosa, siempre se dice, bueno, el fondo y la forma. Bueno, pues vamos a comenzar por el fondo, ¿no? Lo que dicen que es lo más importante. En cuanto al fondo, este pasaje, San Juan 1, del 1 al 18, en cuanto al fondo, lo que hace es presentarnos de forma muy esquemática, de forma muy somera, todo lo que se va a decir luego en el resto del Evangelio. Por eso en algunas ediciones de la Biblia a este pasaje le llaman el prólogo del Evangelio de Juan o la introducción del Evangelio de Juan, porque ahí se contemplan de forma condensada, como decimos, todos los asuntos que el evangelista iba a escribir. Eso en cuanto al fondo. Y en cuanto a la forma, algo muy importante y que sin duda muchos de nuestros radioyentes lo saben ya, pero otros a lo mejor les resultará un poco una sorpresa, es que este pasaje, este prólogo, como le llaman, del Evangelio de Juan, está redactado en su lengua original, en griego, no en las traducciones. En su lengua original está redactado de tal manera que evidentemente no era un pasaje para simplemente leer o simplemente recitar, sino que era un himno, un cántico, algo que se cantaba y probablemente, como dicen algunos especialistas, probablemente era un himno de las comunidades joánicas, es decir, de las comunidades fundadas por el apóstol San Juan o fundadas por alguno de sus discípulos directos, pero que de alguna forma reflejaban el mensaje de San Juan. Y podemos imaginarnos la alegría que sería para aquellas comunidades pues cantar en su idioma original, por supuesto, un pasaje tan bonito como este, que ya incluso cuando lo leemos en castellano o en cualquier otro idioma, es decir, en una traducción, pues ya nos resulta realmente agradable, nos resulta fácil de entender, no es un pasaje que emplee palabras rebuscadas, y además el mensaje nos llena de gozo y nos llena de esperanza. Así que tanto en el fondo como la forma es un pasaje realmente importante. Súper, súper. ¿El protagonista principal de este cántico, Tellería, quién es? Pues mira, rápidamente podemos decirlo. Hay un gran protagonista, evidentemente, que aparece desde el versículo primero. En el versículo primero, cuando leemos, por ejemplo, la versión Reina Valera, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y dice, y el Verbo era Dios. Otras
traducciones de la Biblia, quizás un poco más modernas, de un lenguaje más actual, en castellano dicen: en el principio era la palabra, o en el principio existía la palabra, pero siempre lo escriben con mayúscula, lo mismo que el verbo. Ahí está el gran protagonista. El gran protagonista de este pasaje, de este cántico, es el verbo de Dios, es decir, la palabra, pero la palabra con mayúscula. Es decir, el gran protagonista es nuestro Señor Jesucristo, que es quien recibe ese nombre en los escritos del apóstol Juan. Y es precisamente el Hijo de Dios, y es también Dios, y como dice en los catecismos tradicionales, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Este es el gran protagonista. Pero si leemos con atención ese pasaje, pues nos vamos a encontrar con que aparece también un segundo protagonista, pero que no vamos a decir que sea un protagonista, vamos a decir que es, expresándonos con más claridad, el deuteragonista. El deuteragonista, que en este caso es un ser humano, y se llama Juan. Y este Juan, que se menciona en alguno de los versículos, es precisamente la figura importantísima de Juan el Bautista, y aparece ahí porque es el precursor del Verbo de Dios, porque es el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que este pasaje nos coloca en primer lugar, y como debe ser, con la máxima importancia, con la máxima atención centrada sobre él, en el propio Cristo, el Verbo, y en segundo lugar, en aquella persona que Dios había escogido para que fuera quien preparase el camino del Verbo, que es Juan el Bautista. Así que podemos decir un gran protagonista divino y también un deuteragonista, o si queremos decir un protagonista humano, que es Juan. Interesante, Tellería, interesante ver estos, analizando ese pasaje nos podemos encontrar con todos estos detalles que son buenos para tenerlos en cuenta y tener una mejor interpretación. Tellería, en todo el componente de este cántico, ¿vale?, de estos 18 versículos, se alaban muchos aspectos de la vida del Verbo, sobre todo del Verbo de Dios, ¿no?, como que es la luz, es el creador. ¿Cuáles son los hechos destacados más importantes que podemos observar en este cántico? Pues mira, para decirlo de forma somera y de forma resumida, tú mismo acabas de mencionar uno. El primer hecho importantísimo que aparece en este cántico es el Verbo como creador. Fijémonos bien que en los primeros versículos no solamente dice que el Verbo era Dios, sino que también dice que todas las cosas fueron hechas por Él, es decir, por medio de Él. Y sin Él, nada de cuanto existe fue hecho. Es decir, que la primera gran actuación, por decir así, del Verbo en este cántico, en este prólogo del Evangelio de Juan, es presentarlo como creador, como origen de todo cuanto existe. Hay quienes han dicho, y con muy buen tino, por cierto, grandes especialistas en Sagrada Escritura, sobre todo en el Evangelio de Juan, en lo que es la literatura joánica, han dicho que este prólogo del Evangelio de Juan es algo así como un pequeño Génesis. El Génesis, el libro del Génesis del Antiguo Testamento, comienza diciendo, como sabemos bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, pues Juan comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, que Juan nos lleva más allá del Génesis. El Génesis nos dice simplemente que hubo un comienzo en el que Dios creó todas las cosas, pero el Evangelio de Juan va todavía mucho más allá de esa creación y dice que antes de esa creación ya existía el Verbo que estaba con Dios y el Verbo que era Dios. Esa es, por lo tanto, la primera, digamos, la primera gran actuación del Verbo en este prólogo. Y luego existe una segunda muy importante, que es, si vamos leyendo todo el pasaje, vemos que se hace sin que aparezca nunca la palabra redención, porque no aparece. Sí que, bueno, tampoco aparece la palabra creación, pero nosotros la deducimos, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas, claro, lógicamente eso es la creación. Bueno, pues sin que aparezca la palabra redención, esa es la segunda gran actividad del Verbo de Dios, porque en este cántico tan extraordinario se nos dice, por ejemplo, que Él, lo has indicado tú también, nos dice que Él era la luz, y que es la luz que brilla en medio de las tinieblas, y que las tinieblas pues no pudieron con Él. Por lo tanto, Jesús es el que trae la luz.
y esa luz es la luz de la salvación. Y luego hay un versículo muy importante que nos dice, al final, que dice que así como la ley vino a través de Moisés, luego dice, la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Es decir, por un lado, los orígenes de todas las cosas, la creación, y en segundo término, la redención. Esa redención que significa luz en medio de las tinieblas, que significa claridad, esa redención que significa gracia, es decir, el favor de Dios para con el hombre, y esa luz que significa la verdad. Jesús dirá en este evangelio, solo en este, en otro capítulo posterior dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, en este hermoso cántico aparecen estas dos grandes facetas del verbo creador y verbo redentor, que será lo que cimentará nuestra creencia realmente en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Tellería de la Ciudad de México nos escriben, wow, qué alegría escuchar a Tellería. Saludos desde la Ciudad de México, nos escriben. Muchísimas gracias a nuestros hermanos de la Ciudad de México y que Dios les bendiga grandemente a ellos y a todos los que nos están escuchando donde quiera que estén. Amén. Nos preguntan de Madrid, nos preguntan desde Madrid diciéndonos que qué relación hay entre el verbo era Dios y el verbo era un Dios con minúscula. Lo leí en una versión de la Biblia, me imagino que de las Testigos de Jehová, y me ha dejado totalmente descuadrado. Tellería. Sí, lógicamente, cosas de estas descuadran, como dice muy bien nuestro amigo de Madrid, descuadran a cualquiera. Vamos a ver. En realidad, el texto griego, tal como nos ha llegado, el texto griego en las diferentes copias que nos han llegado, tal como está escrito el texto del Evangelio de Juan, y concretamente de esta parte, de su prólogo, en realidad lo que dice realmente es, el verbo era Dios, literal, No dice el verbo era un Dios, porque en la época en que escribe el apóstol Juan, suponemos que es el Evangelio de Juan de finales del siglo I. Algunos dicen que probablemente también de finales del siglo II, pero eso a nosotros no nos preocupa demasiado. Pero sí que nos tiene que preocupar el hecho de que en esa época la lengua griega ya tenía formas de expresar lo que dice esa traducción que nuestro amigo cita, ¿no? El verbo era un Dios, y esa no era la forma en que aparece escrito en los manuscritos que nos han llegado. En los manuscritos que nos han llegado dice literalmente el verbo era Dios, o mejor dicho, Dios era el verbo, que es lo que se lee realmente en el texto griego. Para que en nuestras traducciones, pues supongo que por mantener un orden más castellano, digamos, de la lengua, por no violentar un poco la gramática castellana, pues habitualmente traducimos el verbo era Dios, o la palabra era Dios, pero el texto original dice Dios era el verbo. O sea que no hay lugar para decir un Dios, como si hubiera muchos, sí. porque en las Sagradas Escrituras solamente hay uno, que es el Dios Padre de todos nosotros, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Amén. Gracias, Tellería. De Sevilla nos dicen, me gustaría que me explicaran el tema sobre la adopción divina de los versículos 12 y 13. Por favor, gracias, bendiciones. Y felicidades por el programa, nos escriben. Los versículos serían, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Efectivamente. Tellería. A ver, lo que se nos está hablando ahí, lo que se nos está indicando, es uno de los temas más importantes de la Biblia, y es el hecho de que Dios se acerca al ser humano con la intención de hacer de él algo diferente, con hacer de él algo nuevo. A ver, existe en ciertos medios una polémica a veces un poquito demasiado violenta para lo que es mi gusto, vamos a decirlo así, sobre quién es realmente hijo de Dios. Bueno, hay que decir una cosa, y es que toda la humanidad, por el hecho de ser criaturas divinas, quiero decir criaturas creadas por Dios, no porque seamos divinos nosotros. Sí. Todos nosotros, por el hecho de ser portadores de la imagen de Dios, que esto es lo que nos dice el libro del Génesis, todos somos en realidad hijos de Dios, no simplemente criaturas de Dios. Criaturas de Dios son, por ejemplo, pues los animales, criaturas de Dios son las plantas, son los minerales, en fin. Nosotros somos más que simples criaturas en el propósito divino.
somos hijos. Lo que ocurre es que, como ocurre en todas las familias, y esto pues quien tiene muchos hijos lo sabe bien, pues muchos o pocos, es igual, pero cada hijo es diferente. Y no quiere decir que uno sea el bueno y otro sea el malo. A veces, por desgracia, puede pasar, pero vamos, normalmente, en circunstancias normales, no. Simplemente son diferentes. Y lo que ocurre es que hay algunos hijos cuya vinculación con el Padre, con los padres, es mucho mayor. Cuando el apóstol Juan escribe aquí, en este cántico, esos versículos que se nos citan, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad. En realidad lo que dice es ese derecho, ¿eh? El texto original griego dice el derecho de ser esos hijos de Dios. No está diciendo que los demás no sean hijos, sino que estos, los que creen en su nombre, y ahí vamos a suponer que estamos los creyentes, lógicamente, quiere decir que somos hijos de Dios, pero una especie de hijos para un propósito distinto. Una serie de hijos apartados, una serie de hijos, como dice la Escritura en otros lugares, escogidos, pero escogidos con una misión determinada. A ver, una cosa que es muy importante es que en la Biblia, cuando Dios escoge a su pueblo, o cuando Dios escoge, digamos, a sus hijos, por decirlo así, nunca lo hace en contra de los demás. Dios escoge, por ejemplo, al antiguo pueblo de Israel, no por ir en contra de los demás pueblos, sino, como dice muy bien el propio libro del Éxodo, cuando Israel llega nos acordamos, ¿no?, al monte del Sinaí, dice, vosotros seréis para mí un pueblo de sacerdotes. A ver, y esa misma idea la va a repetir luego el Nuevo Testamento en la primera epístola del apóstol San Pedro, pueblo sacerdotal. Es decir, Dios escoge a su pueblo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como hijos muy especiales, pero no en contra de los demás, sino a favor de los demás. El pueblo de Israel como pueblo sacerdotal era un pueblo que debía haber llevado a los demás pueblos el conocimiento del Dios verdadero y tenía que haber intercedido por ellos, tenía que haber rogado por ellos y tenía que haber presentado ante Dios su ofrenda. Ellos mismos, como pueblo sacerdotal, a favor del resto, no lo hicieron. Desgraciadamente Israel se cerró en sí mismo y pues acabó despreciando a los demás, de judíos y gentiles, y los gentiles no contaban, ¿no? La Iglesia cristiana no debiera caer en ese error. A veces lo ha hecho, pero no debiera, porque para eso tenemos las Escrituras, para aprender. Cuando a nosotros Dios nos consagra como al pueblo cristiano en general, como su pueblo especial o sus hijos especiales, eso no quiere decir que Dios haya rechazado a los demás, ni mucho menos. Sigue diciendo San Pedro Apóstol que somos una nación sacerdotal, lo que significa que nosotros somos hijos de Dios, pero para interceder por los otros, por esos hijos que no tienen buena relación con su padre, o por esos hijos que, como a veces ocurre también en las familias humanas, han roto la relación con su padre o no la quieren, que a veces sucede, desgraciadamente. Y Dios no es un padre de quien los seres humanos podamos avergonzarnos o tengamos que rechazarlo, al contrario, pero ocurre, esa es la condición humana. Por eso cuando el apóstol Juan en este texto, en este cántico, habla de esa adopción especial, me encanta que esta persona de Sevilla emplee esa palabra, adopción. Cuando habla de esa adopción especial, ese derecho que da de ser hijos de Dios, es con una misión. Nunca es porque sí, nunca es gratuito y sobre todo nunca es en contra de los demás, sino a favor de los demás. Es decir, que si nosotros hoy como creyentes cristianos somos conscientes del privilegio de haber sido escogidos, de que se nos haya dado el don de la fe, de que se nos hayan dado tantas cosas para ser pueblo de Dios, nunca olvidemos que significa, pueblo sacerdotal de Dios. Es decir, pueblo que Dios ha colocado en este mundo para interceder por los demás, para orar por los demás, para instruir a los demás, para compartir a los demás las verdades del Evangelio. Es decir, para que sean conscientes de que también son hijos de Dios, aunque no lo sepan, o peor todavía, aunque no lo quieran. Estupendo, Tellería, gracias. Y también podríamos decir de que somos hechos aparte de hijos, no como un privilegio para presumir, sino como una responsabilidad. Así también es. Somos hechos hijos con derecho a herencia. Por supuesto. Porque dijo San Pablo, no, somos herederos. Sí.
herederos. No solamente hijos, sino también herederos, efectivamente. Estupendo. Gracias, Talleres. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, al hablar del verbo como Dios, Dios o el verbo tienen género. O bien es posible clasificar a la divinidad desde el cristianismo o judaísmo en un género como hombre o mujer. Muy buena pregunta, porque además es un tema muy candente en el día de hoy. Me alegro de que nos la posible. Vamos a ver. La cuestión es que nosotros hablamos, todos los seres humanos, nos expresamos con unos sistemas de lenguaje, que son los idiomas que tenemos, y según los idiomas que hablamos, pues atribuimos un género u otro a las cosas. En el caso concreto que nos ocupa, vamos a ver. Cuando nosotros decimos en español, cuando hablamos en español y decimos, en el principio era el verbo, Reina Valera, estamos empleando un vocablo que es en nuestro idioma masculino. El verbo es masculino. Pero sin embargo, los que lo traducen en el principio era la palabra con mayúscula, como decíamos antes, están empleando un término que en nuestro idioma es femenino. Curiosamente, cuando el texto de Juan ve la luz, y ve la luz en lengua griega antigua, bueno, la palabra logos, que es lo que se traduce normalmente como verbo, en lengua griega es masculino. O sea, es una palabra masculina igual que verbo, no femenina como palabra, sino como verbo. Pero sin embargo, cuando este mismo texto se traduce en el siglo IV, San Jerónimo lo traduce a esa versión tan importante y tan bonita, por cierto, de la Biblia, que es la Vulgata latina. Ya existía antes otras versiones de la Biblia en latín, pero la que ha quedado es la Vulgata, porque es la mejor, además muy elegante, muy bonita. La palabra que se emplea ahí es verbum, y da la casualidad de que verbum en latín ni es masculino, como era el griego logos o el español verbo, ni es femenino, como es el término palabra, sino que en lengua latina es neutro. Hay lenguas que tienen masculino, femenino y neutro, por ejemplo el latín, por ejemplo el alemán, en fin, otras muchas que hay por ahí, ¿no? El griego antiguo también lo tenía, pero bueno, concretamente esa palabra en griego era masculino y sin embargo en latín es neutro. Es decir, Dios realmente, puesto que está más allá de lo que es la concepción del hombre, la concepción de las culturas humanas en general, Dios en su esencia absoluta no puede tener género, ni es masculino, ni es femenino, ni siquiera es neutro. Dios es Dios, está fuera de todo lo que es el orden que nosotros llamamos natural. Por eso decimos que es un Dios trascendente y por eso decimos que es el creador. Lo que ocurre es que según el idioma que hablemos, pues en nuestro idioma la palabra Dios pues tendrá un género o tendrá otro. O concretamente al traducir este pasaje de San Juan, pues lo que aparece en el texto original como logos, pues lo traduciremos con una palabra que sea masculina, o con una palabra que sea femenina, o con una que sea neutra, según el idioma que hablemos. Pero eso no significa que Dios tenga género. En el caso concreto de la encarnación, ahí sí, el verbo de Dios, al encarnarse en María, Santísima Virgen María, apareció como un varón. O sea, él tomó el sexo masculino. Hay quien dice, ¿podría haber tomado el sexo femenino? Sin duda. ¿Y por qué entonces fue masculino? Bueno, pues porque tal vez en los patrones culturales de los judíos de hace 20 siglos, pues como una mujer no tenía demasiada voz, por no decir ninguna, pues sin duda alguna el verbo optó por la forma humana que le permitiría ser aceptado como alguien que hablaba y como alguien que enseñaba. Si el verbo, en vez de haberse encarnado en el siglo, a finales del siglo I antes de Cristo, y bueno, y haber vivido a principios del siglo I de nuestra era, si el verbo se hubiera encarnado, vamos a suponer, en el siglo 30 de la era cristiana, cuando llegue, pues a lo mejor hubiera sido no un varón, sino a lo mejor hubiera sido una mujer. ¿Por qué no? Dependerá de las condiciones que hubieran sido en esa época, o que serían, o que serán, pues a lo mejor el verbo se hubiera encarnado de una manera o de otra. Pero Dios como tal, lo que es la esencia divina, no puede tener género. Son nuestros idiomas humanos los que le dan un género. Pero bueno, pero eso es lo mismo. Vamos a poner un ejemplo que yo a veces he solido poner, o ponía cuando era profesor. Enseñaba latín
o griego a alumnos del bachillerato, bueno, pues nos decía lo siguiente, a ver, los géneros en las lenguas no siempre son lógicos, porque, por ejemplo, vamos a ver, la palabra mesa en castellano, la palabra mesa en castellano es femenina, es la mesa. Sí. Sin embargo, en alemán es masculino, der Tisch. Pero no hay nada en el objeto mesa en sí que indique que tenga que ser ni masculino ni femenino. Simplemente es una cuestión del idioma. Y sin embargo, puede haber otros idiomas en el mundo en el que la palabra mesa sea neutro o sencillamente no tenga género, porque hay lenguas que no tienen género, como por ejemplo la mía propia, la lengua vasca, el euskera. Sí. Los que nos oigan que sean del País Vasco, pues, y saben hablar euskera, pues entenderán lo que estamos diciendo. En nuestra lengua vasca no existe el género para las palabras. Por supuesto, se distingue bien lo que es masculino y femenino cuando se habla de seres sexuados, por ejemplo, hombre, mujer, macho, hembra, en los animales, bien, eso existe. Pero un objeto en sí no puede tener género, ni masculino ni femenino. Eso depende un poquito del idioma en que hablemos. Entonces, como eso es un hecho de lengua, no podemos basarnos en hechos puramente lingüísticos para decir si Dios es masculino o femenino, porque en su esencia pura Dios está completamente fuera de todos nuestros patrones, digamos, naturales. Interesante, Tellería. Ha gustado muchísimo eso de que Dios no es ni hombre, ni mujer, ni neutro, es Dios. Y ahí lo dejamos. Interesante. Tellería, este pasaje de Juan, ¿en qué ayuda en la vida de un creyente? ¿En qué ayuda al conjunto de la iglesia? Pues mira, vamos a decir que ayuda de una forma fundamental. Una sola palabra. Este texto es 100% cristocéntrico. Es decir, cualquier persona que lea San Juan 1:1 al 18 se va a encontrar con el verbo de Dios, que es Cristo, desde el primer versículo hasta el último. Y al leerlo, y si lo reflexionamos, si lo meditamos, porque siempre es muy recomendable que la gente no solamente lea la Biblia, ¿no? A veces como una lectura, digamos, casi prescrita, ¿no? Tengo que leerme 10 capítulos diarios, o 5, o 4, no. Está bien, pero vamos, lo bueno es que eso que se lea se pueda reflexionar. Y yo sé que hay muchas personas, muchos hermanos nuestros cristianos, de todas las denominaciones, tanto orientales como occidentales, católicos como protestantes, ortodoxos, coptos. Hay muchos hermanos que hacen la lectura de la Sagrada Escritura para sí en su casa y la hacen con reflexión. Si reflexionamos sobre este extraordinario pasaje de Juan 1:18, vamos a encontrar a Cristo permanentemente. El gran valor que yo encuentro personalmente para mí, esto lo digo porque esto es la pregunta esta, pues me hace recordar que este texto ha sido, pues, por razones muy personales, pues motivo de mucha meditación para mí a lo largo de mi vida. Pues yo siempre he encontrado, y es lo que os comparto, pues a Cristo presente de tal manera que un creyente puede encontrar que Cristo es su origen. En el principio era el verbo estaba con Dios, etcétera, todo lo que hemos dicho. También es su objetivo, todo apunta hacia Cristo. También es su presente, porque Cristo está ahí, como hemos leído, como nos han recordado estas personas de Sevilla, estos amigos nuestros de Sevilla, está ahí para recordarnos que a través de Él Dios nos ha dado el derecho de ser esos hijos especiales de Dios con una misión especial en el mundo. Y por supuesto es lo que podríamos decir, es el camino permanente, el camino que va desde el pasado hasta el futuro, pasando por el presente. Hay una expresión muy moderna que es lo que da sentido a tu vida. Bueno, pues yo estoy convencido, queridos amigos y hermanos radioyentes de Radio Anglicana, estoy convencido de que este pasaje lo que nos está diciendo es que Cristo es lo que realmente da un sentido a nuestra vida como creyentes. Y más todavía, nos está invitando y nos está convidando a que compartamos ese sentido de la vida que da Cristo para que también los demás puedan hacer de Él el centro, el norte, allá donde deben mirar en su vida. Cristo como centro. Ese es el mensaje de lo que yo entiendo que es el gran valor que tiene para la Iglesia, el conjunto de la Iglesia universal,
y por supuesto para cada creyente. Estupendo, Tellería. De la Iglesia de los Estados Unidos nos escriben: qué programa tan interesante. Un saludo para el reverendo Tellería. Pues un abrazo muy fuerte para nuestros hermanos de la Iglesia de los Estados Unidos y que Dios los bendiga mucho, como a todos nosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos oyentes de Radio Anglicana, hemos llegado al final de nuestro programa La Palabra Hoy. Les invitamos para dentro de 8 días encontrarnos a esta misma hora y continuaríamos hablando sobre el Evangelio según San Juan. Les adelantamos el capítulo 6 para que puedan ir leyendo y formulando alguna pregunta. En el próximo programa hablaremos del capítulo 6 de San Juan, en los versículos exactamente del 26 al 51. Si desean formular alguna pregunta, recuerde que en línea nos hacen la pregunta y respondemos de inmediato. Tellería, pues gracias por el tiempo, gracias por este momento de crecimiento, de conocimiento de la palabra. Gracias también a vosotros, por supuesto, gracias a vosotros, perdona que te corte, no. Gracias al equipo, que sois los que permitís que este programa se pueda hacer, y gracias por encima de todo a nuestros radioyentes, que son finalmente quienes hacen el programa. Así es, Tellería. Pues entonces nos despedimos dando gracias a Dios por este momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este espacio que nos has permitido de compartir, Señor, tu palabra. Gracias por esta ayuda que nos das para que podamos entender mejor tu palabra, deleitarnos en ella, disfrutar de ella. Pero sobre todo, Señor, gracias por recordarnos cuánto nos amas y todo lo que tu Hijo ha hecho por nosotros. Te pedimos que esta palabra toque nuestros corazones y no regrese a ti sin hacer el trabajo para el que ha sido enviada a nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tellería, pues muchas gracias, muchas bendiciones y hasta dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Si Dios quiere, y cuidémonos mucho, no lo olvidemos, sobre todo en estos momentos. Sobre todo, salgamos de casa lo justo. Muchas bendiciones, hasta luego, alabado sea Jesucristo. Amén. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.